¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. ¿Correcto? Hoy día, 25 de junio del año 2020, vamos a desarrollar un tema muy importante. Primero viendo datos estadísticos y luego básicamente asimilando a qué se refiere la comprensión de lectura. ¿Correcto? Ya saben que esta clase está dirigida para los chicos de quinto año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Primero, datos estadísticos que de repente pueden demostrar, ¿no es cierto?, una condición básica que, digamos, planteaba el escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿no? Un país que no lee es un país que no produce cultura. Y un país que no produce cultura es porque las condiciones que tiene este país es que no conoce la historia que tiene y el legado cultural que maneja, ¿no? Entonces, imaginemos que en el Perú, ¿no es cierto?, por cada 10 peruanos solamente uno lee un libro. Es como, digamos, es como que estaríamos contando estadísticamente una parte inicial de lo que vendría a ser el coronavirus, ¿no? Cuando la gente se iba contagiando, el 1%, ¿no? El 1% de peruanos lee. Ahora, de ese 1% de peruanos, ¿no es cierto?, de cada 10 peruanos uno solamente lee, de ese 1%, ¿no es cierto?, o de ese porcentaje mínimo de los peruanos, solamente, digamos, muy pocos leen un libro al año. O sea, digamos que el peruano promedio lee medio libro al año. Y de cada, digamos, medio libro, ¿no es cierto?, vamos un poco atrasándonos en esta condición básica que es la comprensión lectora, ¿no? Otra cosa, otro dato estadístico que se manifiesta es que actualmente el Perú está en el penúltimo lugar, ¿no es cierto?, de comprensión lectora a nivel de Latinoamérica. Somos superados por qué países: por Bolivia, por Ecuador, por Colombia, ¿no es cierto?, y por Brasil, ¿correcto? Y otra condición básica es que dentro de nuestra propuesta de comprensión de lectura, ¿no es cierto?, la mayoría de, digamos, de plataformas de lectura que utilizamos son las noticias, ¿no? Y en este caso, pues, el diario más consumido en el Perú es el Trome, ¿no es cierto?, que pertenece al Grupo El Comercio, pero que tiene un estilo, digamos, más popular al momento de llegar, pues, a los lectores, ¿no? O sea que evidentemente, pues, si leemos mal, o leemos cosas, digamos, de muy baja perspectiva cultural, ¿no? Y entonces, por eso es que el día de hoy vamos a hablar de la comprensión de lectura. Vamos a hablar de la comprensión de lectura y tenemos que hablar de la jerarquía textual. Y también tenemos que hablar de qué cosa, de los tipos de preguntas que pueden surgir a partir de alguna manera, la comprensión de textos, ¿no? Primero, ¿por qué jerarquía? Porque a veces muchos de nosotros confundimos y creemos que hay que leer un texto, pero la lectura implica la concentración, ¿correcto? Si no estamos concentrados, la lectura se pierde. Ya la lectura no tiene una, digamos, no tiene una producción cognitiva si es que no estamos atentos a esto que estamos leyendo. El problema de nosotros, los peruanos, es la falta de concentración al momento de leer, ¿no? Entonces, muchas personas creen que cuando se toman con un texto o con un libro, primero lo que hacen es mirar la cantidad de páginas, ¿no? A ver cuántas páginas tiene, por ahí sortear y decir, bueno, si tiene pocas páginas, entonces lo empiezo a leer. Si tiene muchas páginas, de repente me cueste, ¿no? Me parece aburrido. Mucha gente también elige libros por la portada de los libros. O muchos eligen los libros por la contraportada, no por lo que dice el libro, por lo que trata el libro, o por algunos comentarios de otros escritores sobre ese libro que van a empezar a leer. Lo cierto es que cuando leemos un texto, no todas las ideas del texto son recordadas. Por eso es que existe una jerarquía. Eso que quiere decir que ideas trascendentes, importantes, ideas que recordamos, ideas que de alguna manera pasan desapercibidas, ¿no? Y hay de alguna manera preguntas que están relacionadas al texto, pero hay preguntas literales, hay preguntas que no son literales y que debemos inferir, o de alguna manera hay preguntas que
de alguna manera tenemos que sacar del propio texto para enfocarlo en otro, ¿no? Preguntas de extrapolación en este caso, ¿no? Entonces, para hablar de la comprensión de lectura tengo que hablar de texto. Profe, ¿qué es un texto? Un texto es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. O sea que, de alguna manera, puedo presuponer que un texto, ¿no es cierto?, es el conglomerado, ¿no es cierto?, o es el conjunto de ideas que desarrollan una unidad temática. Si no desarrollaran esa unidad temática, entonces el texto no tendría sentido. ¿Ya? Ahora, se trata de una estructura compuesta por signos organizados en una unidad con sentido. Eso es importante. Unidad con sentido. O sea que, si yo de alguna manera trato de hablar de este pequeño párrafo, puedo decir que el texto se relaciona con un tema y esta relación inmediata entre texto y tema me debe dar un sentido completo. Si no tuviera ese sentido completo, es lógico que la información se va a dispersar y no se va a entender. ¿Correcto? Esa es la idea. Algunos saben que, algunos hablan de texto y hablan de la relación unilateral y activa. ¿Entre qué? Entre el texto y ¿quién más? Y el lector. ¿Correcto? O sea que, de alguna manera, podemos entender el texto como un encadenamiento de ideas que desarrollan un tema y que tienen sentido completo, ¿no es cierto? Y también podemos hablar de una condición unilateral activa donde el lector y el texto se van a interrelacionar, ¿correcto? También podemos hablar de eso. Ahora, etimológicamente hay que considerar que el texto, ¿no es cierto?, se le llama así o se le llama texto porque proviene de la palabra textus, que significa tejido, y en este caso pues sería tejido de ideas, ¿no? Bajo esas condiciones elementales o importantes. ¿Cuáles son las características de un texto? Primero, que un texto permite dar un mensaje coherente y ordenado. Coherente porque tiene sentido. Ordenado, ¿por qué? Porque va a utilizar evidentemente, ¿no es cierto?, una estructura, ¿no es cierto?, a lo que yo llamo, ¿qué cosa? Jerarquía, ¿no? Por eso debe haber un tema, debe haber un título y debe haber una idea principal, ¿no es cierto?, que remarca esta confluencia o esta estructura. Además, posee una intencionalidad comunicativa. Profesor, cuando usted habla de intencionalidad comunicativa, ¿se está refiriendo a qué? Lo que yo estoy haciendo referencia con intencionalidad comunicativa es, de alguna manera, cuál es la propuesta del autor, por qué escribe ese texto. ¿Qué nos quiere dar a entender? Si está informando, está criticando, está exponiendo, está argumentando. Eso sería la intencionalidad comunicativa. Todo texto tiene una intención por la cual existe. Y además hay que recordar que el texto se caracteriza por presentar una estructura organizada. Por eso maneja una unidad con sentido. Para hablar de la estructura del texto, y antes de hablar de la estructura del texto, y antes de hablar de estos elementos importantes, había una cosa que me surgía ahorita pensando y hablando o comentando sobre las características. Por ejemplo, muchos creen que cuando uno empieza a leer un texto, tiene la posibilidad de opinar. Es correcto, tú puedes leer un texto y puedes opinar, pero cuando hablamos de comprensión de lectura y cuando estamos hablando de que este tema es un tema muy importante porque viene en casi todos los exámenes de admisión, ¿no es cierto? Muchos alumnos empiezan a leer el texto y tienen un problema allí evidente, ¿no? ¿Cuál es el problema evidente, profesor? El problema evidente es que muchos creen o tienen la perspectiva de poder contestar las preguntas, no según lo que han entendido, sino lo que les parece dentro del texto, o de alguna manera según sus propias opiniones, ¿no? Hay que recalcar algo muy importante, que yo voy a empezar a opinar sobre el texto de acuerdo a si la pregunta del texto manifiesta una situación crítica. O sea, si el texto es crítico, voy a opinar, pero si no lo es, entonces es imposible que yo opine. O sea, lo que te estoy manifestando es que si el texto te origina una pregunta, las preguntas de un texto se contestan con el propio texto. O sea, no interesa las opiniones del propio lector, ¿correcto? A no ser que tu pregunta tenga que ver con una opinión crítica o manifiesta, ¿cierto? Entonces, por eso es que el texto maneja una estructura.
¿correcto? Partes que conforman un texto importante. Tenemos el tema, tenemos el título y tenemos la idea principal, ¿correcto? ¿Qué cosa manifiesta el tema? ¿Qué es el tema? El tema es el asunto que aborda el texto. ¿Cuál es la característica esencial del tema? El tema es el asunto que aborda en el texto y está escrito como un sintagma nominal. Profe, ¿qué es un sintagma nominal? De alguna manera es una estructura gramatical que tiene solamente un artículo y un sustantivo. O sea, profesor, ¿es un sintagma nominal el tema porque carece de verbo? Sí, carece de verbo. Por ejemplo, un tema podría ser la clase de razonamiento verbal. Un tema puede ser comprensión de lectura, por ejemplo. Un tema puede ser el sol, el celular, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué son temas? Porque son sintagmas nominales, no tienen verbo. ¿Y cómo ubico el tema dentro del texto? Con la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿No es cierto? ¿De qué trata el texto? De esa manera es como yo origino, pues, de alguna manera, ¿no es cierto?, la pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto para encontrar el tema? El título es también una frase nominal, igual que el tema, pero es una frase nominal que resume el contenido del texto. El título está escrito como un sintagma nominal, tema más aspecto específico. O sea, ese es el sentido muy particular, porque el título es lo mismo que el tema. ¿Correcto, profesor? El tema sí. Por ejemplo, si el tema acá sería el sol, el título también sería el sol, pero con una cualidad. Por ejemplo, si el tema es el sol, el título sería el sol y sus características. Ahí está. ¿Correcto? O sea, es un aspecto específico del tema. ¿Correcto? ¿Y cómo ubico el título? Haciendo la pregunta, ¿qué idea resume lo leído? ¿Correcto? Y finalmente, la idea principal, que a diferencia del tema y el título, es una oración. La idea principal es la oración más importante del texto. ¿Cuál es la característica? Está escrito como una oración, o sea, tiene verbo conjugado, ¿correcto? ¿Y cómo ubico la idea principal que dice el tema en cuestión? O sea, profesor, que la idea principal puede ser subrayada en el mismo texto también, o yo también puedo deducirla a partir del título. En ese sentido, voy a darte un dato muy importante para que puedas encontrar el tema, el título y la idea principal. El tema es una frase nominal. Si tú de alguna manera ves que hay una idea generalizada dentro del texto, ese es el tema. El título es esa idea general que encontraste, pero con una cualidad particular. Y la idea principal, ¿cuál sería? Si encontré el título, entonces convierte el título en una oración y ya encontraste la idea principal. O también puedes subrayar la idea principal dentro del propio texto. ¿Correcto? ¿Con esto qué demuestro? Con esto demuestro que no todas las ideas en un texto son recordables. Por eso existen ideas principales, ideas secundarias, y por eso el texto maneja una estructura. ¿Correcto, chicos? Entonces, a continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios y voy a darte un dato adicional de la comprensión de lectura. ¿Correcto?